hay algo que a veces no nos enriquece mucho, nos ayuda a encontrar los pasajes, ¿verdad? A tener aquella división un poco más ordenada, pero los títulos que aquí aparecen, por ejemplo, la pregunta sobre la resurrección, no son títulos que venían por así decirlo, en el original, cuando escriben la Biblia los escritores, ¿no? Tanto los apóstoles como Lucas en este caso y otros, así como los profetas, ¿no? ¿Por qué lo menciono de esa manera? Porque está ocurriendo un hilo de situaciones en la vida de Jesús que son muy interesantes tanto para él como para nosotros, y por eso estamos exponiéndolo hoy en esta tarde. En medio de la trifulca que de alguna manera generó el Señor en el templo, es que empiezan a ocurrir varias cosas. Jesús comienza, a pesar de que quedó la embarrada, digamos, en el templo, Jesús fue a los otros días a enseñar ahí al templo, no tuvo problema, digamos, en hacerlo, porque la gente, me refiero a gente que no tenía compromisos políticos religiosos, no tenía dificultad en recibir a Jesús, en tener muy buena onda con él. Sin embargo, el que tenía un compromiso político y religioso, como los fariseos, como los escribas, herodianos, otro grupo, generalmente ellos estaban en oposición por alguna u otra cosa que Jesús decía o hacía en ese momento. Entonces, la gente en realidad no le echaba mano a Jesús, no lo apresaba, ni le tiraba piedras, ni ninguna de esas cosas en ese momento, porque la gente tenía a Jesús en alta estima, ¿no? Él es más o menos lo mismo que sucede hoy en día. La mayoría de nosotros, la mayoría de los chilenos, de hecho, no está inscrito, por ejemplo, en ningún partido político y en ningún movimiento de alguna de esa naturaleza, ¿no? A veces uno, si es que en sindicato hay un grupo más o menos más grande quizás que está inscrito en algún sindicato, pero aún así no es toda la empresa y ese tipo de cosas. Y esos son movimientos necesariamente, aunque uno le llame movimientos sociales, generalmente son movimientos también políticos, porque a través de un diálogo se busca llegar a cierto consenso y realizar ciertos cambios. Así es que con lo que pasa hoy día en Chile también no sigamos ensuciando aún más la palabra política, afirmando también cosas que la política es cochina. Los cochinos somos nosotros, ¿no? Los seres humanos que entramos a la política y echamos a perder todo. O sea, es lo mismo con la iglesia, es lo mismo con cualquier cosa. En la iglesia hay puro hipócrita. Sí, no es porque la iglesia es hipócrita, es porque cada uno de nosotros de alguna manera desobedece, es pecador y lo sabemos, ¿no? Necesitamos de Cristo y por lo tanto el creyente puede entrar a cualquier área a desarrollar el llamado ahí que el Señor le ha invitado. Debe haber creyentes en la política y él debe actuar conforme obviamente a los mandamientos del Señor, así como hay creyentes que son profesores, académicos, asistente social o lo que fuera, ¿no? Y eso en realidad no es que la sociedad contamina al ser humano, sino que el ser humano contamina a la sociedad, y de ahí provienen en realidad todas las dificultades que nosotros no solamente podemos ver hoy en Chile, sino que en toda la historia, ¿no? A partir de Génesis capítulo 3 en adelante. Y cuando Jesús está aquí enseñando, hay gente que un día se acerca cuestionándole su autoridad, en el sentido de dónde saliste, ¿no? ¿De qué universidad a ti alguien te enseñó? O sea, ¿por qué nos vienes a decir cosas a nosotros? Ese es el problema de la autoridad de Jesús, y después Jesús cuenta una parábola y ellos se enojan un montón, y viene lo que el pastor Daniel estuvo predicando la semana pasada acerca de dar al César lo que es del César y darle a Dios lo que es de Dios, ¿no? Y en esta misma seguidilla de situaciones en donde la gente está tratando de posicionar a Jesús. Yo no sé si usted se da cuenta, pero el ser humano es mandado a hacer para polarizar todo, ¿no? Nos encanta ir a los polos. Los polos opuestos, de hecho tenemos esa propuesta ahí matemática, ¿verdad? Los polos opuestos se atraen, ¿no? Y qué sé yo, el hijo de uno es un cabro, un pan de Dios, por así decirlo, que nunca es, pero es un pan de Dios. Y viene una chiquilla mala. O al revés, ¿no? Una chiquilla súper buena, ¿no? Y el otro cabro del terror, ¿sí? ¿Quién le ha pasado eso? Sabe lo que sufrió y lo que ha orado también. Su mamá se ha pelado las rodillas sin duda alguna por haber orado por esa situación. Y aquí ocurre que
grupo tras grupo se acercan a Jesús, y el grupo anterior de hecho era un grupo que iba muy de frente, con un plan muy bien armado, ¿no? Cuando le preguntan acerca de la moneda, este es un plan, pero perfecto, porque la pregunta de hecho es muy buena, acerca de a quién, si es lícito dar tributo o no. Entonces aquí la gente dice, a Jesús hay que pillarlo por alguna parte. A Jesús lo vamos a pillar en el lado político. Si Jesús dice que no hay que pagar el tributo, listo. Lo acusamos a Herodes, lo acusamos a la política, lo van a tomar preso por estar armando revoluciones y nos deshacemos de Jesús. De hecho, el texto dice que ellos querían echarle mano, o sea, matarlo en aquella hora, que ojalá fuera rapidito, y probablemente iba a ser así. Los romanos no iban a aceptar, digamos, aquellos insultos de que nadie venga y se rebele finalmente a no pagar impuestos. Y por otra parte, si Jesús decía que sí, paguen todo el impuesto que el César pide, la gente que se sentía evidentemente oprimida por el exceso de impuestos, de cobro de impuestos, evidentemente se iba a ir en contra de Jesús, iba a decir, a este ya no hay que escuchar más, no lo pesquemos porque en realidad es parte de los herodianos, le gusta el sistema romano, le gusta que a nosotros nos opriman, que nos traten mal, ¿no? Y la verdad es que Jesús no se casa con nadie. Jesús no toma partido y no se polariza. Ni siquiera en ese momento, de alguna forma, como que se protege, sino que simplemente responde con sabiduría. Hay un texto en Génesis en donde Abraham le pregunta al Señor de qué lado está el Señor. Hay un ángel que ahí aparece, ¿no? Y el texto dice en Génesis que es el ángel del Señor. Y le dice, ¿a quién tienes tú un favor, ¿no? ¿A quién vienes a favorecer? ¿Vienes a pelear a favor mío o vienes a pelear en contra mía? ¿De qué lado estás? Y entonces el ángel del Señor le responde, yo no estoy de ningún lado. El ser humano ha buscado que Jesús le pertenezca. Jesús no nos pertenece. El Señor no nos pertenece ni siquiera a nosotros. Un hijo no puede reclamar pertenecer, que su padre pertenezca y él sea el dueño de su padre. Esa es una de las razones por las que a veces se mandan a cambiar, ¿no? Porque no le pertenecen a ellos, son autónomos en ese sentido. Aunque es evidente, es una mala autonomía, pero uno puede hacerlo. Bueno, Dios en este caso también no nos pertenece. Jesús no nos pertenece. Jesús no le pertenece a Israel tampoco. Jesús no le pertenece al movimiento de los celotes, que era el movimiento más violento que existía, revolucionario, ¿no? Que esperaba cualquier oportunidad para asesinar romanos. Jesús no le pertenece a los fariseos, quienes buscaban que se cumplieran todas las cosas ahí, al pie de la letra, e inventando más leyes para hacerlas cumplir. Jesús no le pertenece a ellos tampoco. Jesús no les pertenece a los herodianos, que era la gente que estaba de parte de Roma y que de alguna manera creía que a través de un levantamiento del rey Herodes, del rey judío, que en este caso no era judío, por eso había mucha gente que no lo quería, sino que él estaba casada con una judía étnica, una hebrea de tomo y lomo, por así decirlo, pero él no lo era. Pero había mucha gente que simpatizaba con él. Y decía, no, él es súper buen estratega. Porque Herodes a veces beneficia a nosotros y a veces beneficia a Roma. Entonces, mientras Roma tenga buena onda con Herodes, nosotros también vamos a estar impecables. Jesús tampoco le pertenece a ese grupo de personas. Y hoy vemos que Jesús tampoco le pertenece a los saduceos.
Los saduceos eran un grupo político y religioso también, al mismo tiempo. De hecho, el mismo texto de Lucas nos menciona que ellos negaban la resurrección. Los saduceos eran un grupo dentro de los judíos. Uno de repente dice que hay muchas iglesias evangélicas o cristianas, ¿no? Claro, porque hay cosas que verdaderamente nos separan, ¿sí? Temas doctrinales que de alguna u otra manera no se desean compartir. Eso no limita nuestra hermandad frente a ella. El presbiteriano no es enemigo del pentecostal y debe verse de esa forma. Ni tampoco con el bautista, ¿no? Y eso debemos tenerlo muy claro. Al contrario, somos hermanos, opinamos distinto en ciertos elementos y eso ocurre en cualquier parte. Con la familia uno opina a veces diferente y en estos casos que está viviendo nuestro país también. O sea, en grupos de WhatsApp de mi familia se ha salido gente porque se opina diferente y se ha exorbitado ahí. Como digo yo, una palabra muy mía, se sulfató y se fue, ¿no? No aguantó ahí como las pilas, no aguantaron la humedad, qué sé yo, los cambios de temperatura, sulfató y reventó la pila y echó a perder todo el auto. Entonces, aquí ocurre lo mismo. En los judíos no existe un grupo que los judíos, la rama de los judíos crean todo lo mismo. Habían cosas que lo unían, sí, claro que sí. El territorio, el creer en un solo Dios, por ejemplo, el no ser politeísta, no buscar adorar a través de imágenes y cosas por el estilo. Pero dentro de ellos habían varias ramas y una de esas ramas eran los saduceos. Los saduceos tenían una particularidad también. Ellos eran muy adinerados, prácticamente eran ricos, ¿sí? En aquella época era muy difícil además ser fariseo, o sea, ser saduceo, porque había muy poco dinero a causa de la opresión de los romanos. Así que no cualquiera podía llegar a ser un saduceo. Entonces ellos intelectualmente eran muy capaces, eran muy estudiosos por lo mismo, y ellos aplicaban demasiado la lógica, tanto así que si usted se hace la pregunta, por ejemplo, y dice, ¿alguien puede resucitar? Y nosotros decimos por lógica que no, ¿no? Si uno se muere es para morirse, no se muere para resucitar. Entonces, a través de la fe, nosotros claro que sí creímos, aceptamos la resurrección, ¿verdad? La Biblia nos habla acerca de la resurrección. Y los saduceos eran hombres que no creían justamente en la resurrección, así como también los saduceos no creían en los ángeles, por ejemplo, en la existencia de ángeles, de seres celestes o celestiales, que pertenecen en realidad a otro espacio, ¿no? A otro espacio temporal que nosotros generalmente, y en ese tiempo se denominaba cielo, ¿sí? Y el saduceo ya le había tocado el grupo de los sacerdotes y escribas, ¿no? Ellos ya fueron con la pregunta a Jesús si había que dar tributo o no había que dar tributo. Ya le había tocado anteriormente a los sacerdotes y a los escribas con otros ancianos de la ciudad de preguntarle a Jesús con qué autoridad tú dices y haces estas cosas, ¿no? Ahora le tocaba a los saduceos. Después van a venir otro grupito, los escribas, los fariseos y así. Pero es muy interesante cómo Lucas nos ha ordenado todo esto y nosotros no nos damos cuenta, a veces con el subtítulo que ahí aparece, no nos damos cuenta de la situación de lo que está pasando, ¿no? Y es uno tras otro que trata de alguna manera o de robarse a Jesús, que Jesús le pertenece, o que trata de decir, no, Jesús está tan equivocado que en realidad hay que matarlo. Tiene que estar lejos de nosotros. Y ese es uno de los problemas. La polarización, como somos pecadores, nos invita a eso, ¿sí? Uno dice, pucha, no estoy de acuerdo con tal acto que ocurrió, o no me gusta este presidente, comunista, ¿no? ¿Le ha pasado, no? ¿A quién no le ha pasado? O a veces que viene cierto grupo y trata de casi inculcarte su modelo, así como, no, tú opinas lo mismo que nosotros, debes ser parte de nosotros, no, quítame tus manos sucias. Entonces, eso pasa hacia cualquier movimiento y aquí no era diferente. Ellos querían que Jesús se identificase. Ellos saben que Jesús
está llevando masas. A Jesús le están diciendo bendito el que viene en el nombre del Señor. Hay gente que confía en Él. Entonces veamos si en realidad Jesús se encuadra con nosotros. Y ahí viene entonces una pregunta bastante imaginativa, ¿no? Moisés nos escribió: si el hermano de alguno muriere teniendo mujer y no dejare hijos, que su hermano se case con ella y levante descendencia. Hubo pues 7 hermanos. O sea, el texto nos está diciendo que de alguna u otra manera, como la viuda negra, ¿no? O sea, ellos están inventando una historia terrible por lo demás. Es evidente que es una historia inventada. 7 personas, casi así como ustedes se rieron, en ese mismo tono, ¿no? Mire Jesús, Moisés nos enseñó esto. Y ahí viene después la sobreespeculación. Pero él tenía 7 hermanos y resulta que se murieron todos. Aquí había un problema además. O sea, después de 2 muertes de los hermanos, ¿qué hermano se iba a querer casar con ella, no? Porque incluso en este mundo religioso se creía en la mala suerte, ¿no? No se llamaba así tal cual, pero no, pucha, desde que te juntaste con te vino toda la tragedia a la vida, ¿no? Desde que pasaste abajo en la escalera, que te echaste a perder, que se cruzó el gato, así que mejor toma micro, no ande en auto, porque no viaje hoy día, ¿verdad? Porque es martes 13, así que ni te vayas a casar el 13, porque esto no va a resultar. Bueno, en aquel tiempo era más o menos similar. Había muchas cosas así que la gente también creía. Y entonces este grupo le empieza a decir esto. Y murió, y murió, y murió. Y la tomó el segundo y el tercero. Y murieron los 7 sin dejar descendencia. Hasta que murió la mujer. Entonces ellos no creen en la resurrección. Y ellos le preguntan, ¿de cuál de ellos será la mujer? Ya que los 7 la vieron por mujer. ¿Por qué? Porque ellos tienen una concepción de la resurrección como la restauración de la vida. Y en ese sentido está bien, el fariseo opinaba eso. Y en eso tenemos una doctrina ahí muy apegada a ellos, la restauración de la vida en su totalidad, ¿no? Entonces, ellos hacen esta pregunta para ver si Jesús se encausa más con ellos o también incluso con otro movimiento. Y ahí entonces Jesús le responde. Hay una ley, como ellos dicen, Moisés nos escribió, ¿no? Si el hermano de alguno muriere. Una ley que se llama la ley del levirato. En esta ley, cuando yo tenía una esposa y fallecía sin dejar descendencia, la gente dice al tiro, ¿no? Pucha, qué ley machista, ¿no? Que la mujer, a lo mejor el otro hermano no era tan agraciado y tuvo que casarse con ese y generar descendencia además con él. Pero la Biblia lo que hace con esta ley en realidad es proteger a la mujer. La ley bíblica, de hecho, del Antiguo Testamento, lo que hace es proteger a los ciudadanos siempre. Ley que usted vea. Cuando usted no encaje alguna ley, usted hágase la pregunta, ¿cómo esto protege al ciudadano? ¿Sí? Es evidente que hay leyes en nuestro país que no funcionan bajo esa lógica, ¿no? Para proteger al ciudadano, eso es evidente. Pero en la ley bíblica no la hacen como en otras naciones, con el código de Hammurabi, con los códigos asirios u otros, de que son más o menos de la misma época que la ley de Moisés. La ley la hace la gente que está ahí en el poder nomás. Aquí es Dios quien manda la ley y no se la manda a decir a los que tienen poder en la nación, sino que nosotros de hecho vemos en los mandamientos de Éxodo 20 que Dios da su ley a toda la población, a toda la gente está ahí, y Dios le está relatando la ley. Y a la gente le da tanto temor la presencia de Dios que la gente le dice, entonces, Moisés, ¿sabes qué? Esto nos da susto, ¿sí? Así que tú comunícate con Dios nomás y danos las leyes a nosotros. Nosotros las acatamos, que el Señor se comunique contigo,
Porque cualquier día, ante la presencia de Dios, nosotros podemos caer muertos, así que mejor que te mueras tú, de alguna manera eso es la idea, que te mueras tú y no que nos muramos nosotros por causa de la presencia de Dios. Así que Dios manda esta ley justamente para proteger a la mujer, porque la mujer no tenía la capacidad de ser propietaria de algún terreno. En un terreno agrícola, en un mundo agrícola, usted no puede venir y decir, yo voy a ser secretario. No existe. ¿Sí? O sea, no piensen en ser micrero, nada de eso, porque nada de eso hay. Cientos de profesiones que hoy día tenemos no existen. Entonces, en un mundo agrario, es evidente que la tierra funciona como acto de autoprotección para el autocuidado, el generar la propia alimentación y todo ese tipo de cosas. Entonces la gente le está diciendo, o sea, si esta mujer se casa con aquel, el terreno es el nombre del marido, ¿no? Entonces la ley buscaba de alguna manera que esa mujer, al quedar viuda, no viniera otra persona y se tomara su terreno y ella quedara literalmente en la calle. Las viudas que no se volvían a casar, pasaba generalmente eso, quedaban en la calle. Sin embargo, los mandatos incluso del Señor protegen a la viuda en que desde los sacerdotes se debe administrar dinero para entregar a las viudas y entregar a los huérfanos. Y a las viudas, no porque se haya muerto su marido, ¿no? Hoy día podemos tener hermanas, qué sé yo, o conocer gente que es viuda, ¿verdad? Y que quizás queda con una situación económica que le permite sustentarse. Pero en aquel tiempo, la viuda no quedaba generalmente con una situación económica que se pudiese sostener. Entonces, el hermano de quien había sido su marido la tomaba a ella por esposa, cuidaba el bienestar del lugar y cuidaba evidentemente también a la mujer. Y es por eso que la ley tiene que ver principalmente, incluso en este caso, con el cuidado de quien va a ser el más débil o el más desprotegido, ¿no? La ley siempre funciona así. La ley en el Antiguo Testamento, la ley civil es fabulosa. A mí me encanta la ley del Antiguo Testamento porque en realidad tiene esta realidad de proteger y nunca de clasificar a las personas. Y hacen esta pregunta, ¿no? Más o menos burlándose no solo de la historia, sino que de la realidad de la resurrección. Y aquí nosotros vemos primero una cuestión que es fundamental, que era lo que había mencionado en un principio, tratar que Jesús funcione de nuestro lado, casar a Jesús con nuestro partido, casar a Jesús con nuestro movimiento social, casar a Jesús con nuestro movimiento político. Hermano, eso no resulta y eso no está bien. Nosotros no estamos invitados a posicionar a Jesús en algún lugar determinado. Nunca. Que Jesús estaría, por ejemplo, hace unos días leí un artículo que Jesús estaría en la calle marchando junto a nosotros, por ejemplo, así se llamaba el artículo. En verdad, uno puede suponer un montón de cosas de Jesús. Jesús no está aquí. Entonces no encasillemos a Jesús con eso. Usted no sabe lo que va a hacer Jesús ahí. Si Jesús estuviera, usted no puede a ciencia cierta decir, no, si Jesús se manifestaba porque en el Antiguo Testamento se manifestaba porque se manifestaba en el templo. Sí, pero él no fue a donde Herodes, por ejemplo, a manifestarse. Él fue al templo, al lugar de reunión. Él criticó la religiosidad judía, ¿no? Entonces, cuando ellos quisieron encasillarlo, Jesús demostró que no era un celote, porque un celote iba a decir, no paguen impuestos, rebelémonos todos, entre todos no paguemos el impuesto y hagamos bolsa aquí a este imperio, ¿no? La única manera de quebrarlo es no pagando el impuesto. Y Jesús no hace eso. Jesús no lo hizo ahí. Jesús le dijo, si tiene la cara del César, dénsela a él. Es problema de él que se crea bacán. Y uno de nuestros problemas es justamente el sentido de superioridad de nuestra generación, especialmente el millennial y el que viene para adelante, ¿no?
que ha recibido demasiado elogio en la vida. Y cuando viene un reto, él se quebró entero. Yo he conocido gente que cuando hizo la práctica, su jefe lo retó por hacer ciertas cosas mal y él llegó a la casa con crisis de pánico. A mí me dio otra crisis cuando yo escuché eso, ¿no? Que él me llamó y todo, y yo empecé también. Porque, y eso sucede necesariamente cuando existe un sentido muchas veces de superioridad en que si no se hace la situación de tal o cual manera como yo la escribí, entonces yo no participo. Y Jesús hace algo que es maravilloso, que ellos vienen con una propuesta, ¿no?, de que la resurrección no existe. Y Jesús no le dice, ¿sabe qué? Váyase con sus patrañas, váyase para otro lado y búsquesela solito con alguien que les preste atención. No, Jesús no los rechaza. Aunque ellos quieren apropiarse de Jesús, Jesús comparte con ellos, está dispuesto a dialogar con ellos, porque nuestro Dios no es un Dios que solamente está dispuesto a escuchar al otro bajo sus condiciones. Jesús está dispuesto incluso a escuchar nuestras oraciones equivocadas, por ejemplo. Hay oraciones en las cuales nosotros no oramos conforme a la voluntad de Dios, pero Jesús nos reconoce como hijos y escucha entonces nuestra oración, aún así. Y no nos rechaza y no nos hace caer muertos en el instante. Y entonces en nuestro movimiento de polarizarlo todo, queremos polarizar a Jesús. No, Jesús es libre mercado, sí o sí. No hay escapatoria. Para otro, Jesús es el líder más marxista que existió en la historia. Y fue el mayor revolucionario. Y se quieren apropiar de él. El saduceo busca eso también. Y el Señor no los rechaza, pero los pone en su lugar. Y eso es algo muy interesante. Eso demuestra una sola cosa: la autoridad del Señor. El Señor con misericordia va a escuchar nuestro ruego, nuestra mala súplica, nuestro interés propio, pero nos va a poner en nuestro lugar, en el lugar que nos corresponde, en el lugar como hijos, porque Jesús no es el siervo de nosotros, Él es el Señor de nosotros. Él vino a ser el Señor de ellos. Jesús vino a ser siervo para servir, para morir, para entregarse, pero bajo sus condiciones. Él sabía a lo que venía. Jesús no bajó, descendió y le dijo, ¿cuál es el proyecto de vida que ustedes me tienen para mí? Jesús no hace eso. ¿Ustedes quieren un líder rebelde? Yo no soy aquel. ¿Ustedes quieren que yo sea un líder religioso y que cumpla todas sus leyes como los fariseos? Yo no soy aquel. ¿Ustedes quieren que yo crea sus doctrinas arregladas en medio de su espacio adinerado como los saduceos? Yo no soy de ustedes. ¿Ustedes piensan que yo estoy del lado de Herodes porque estoy de acuerdo con el orden o con la paz quizás? Yo no soy de ustedes, los herodianos. Yo no soy de ninguno de nosotros. Ni siquiera la iglesia es dueña de Jesús. Jesús es dueño de ella. Jesús es el Señor de ella. Jesús es el autor de ella. Y nuestros pensamientos, nuestros ideales, nuestras doctrinas deben estar sometidas a Cristo y no buscar que Cristo sea sometido a nuestras ideas. Y eso es lo que nosotros generalmente hacemos en nuestra vida. Cuando vemos algo que es pecaminoso, nosotros buscamos un espacio ahí. No, esto no es tan terrible, ¿no? Es que esto a lo mejor en este caso especial podría ser. Es que hay mentiritas que son blancas y hay mentiritas que son negras. Entonces hay otras medias mentiritas que están ahí en el gris, porque nunca es tan blanco y nunca es tan negro.
Y nosotros vamos moldeando justamente a Jesús a nuestra imagen, a nuestra semejanza, a nuestros deseos personales, a nuestros deseos de una autosuperación. Ellos, los adinerados en este caso, se acercan a conversar con Jesús. Y Jesús los recibe, pero los pone en su lugar. Así es que, en primera instancia, vuelvo a insistir, que Jesús no nos pertenece. Nosotros le pertenecemos a Jesús. Él pagó, Él murió, Él resucitó, no usted. De hecho, uno se acredita ciertos elementos en que somos más que vencedores, pero somos más que vencedores solo por una cosa, porque si nosotros tenemos fe, esa victoria nos es entregada a nosotros porque Cristo es el vencedor y es el victorioso, y eso es fundamental. Sometámonos a eso y no intentemos acasar a Jesús ni con nuestro movimiento ni con nuestro pensamiento. Por otra parte, debemos aprender que el texto bíblico nos dice una mirada muy pequeña, por así decirlo, del tiempo de la resurrección, que los hijos de este siglo se casan y se dan en casamiento, pero los que fueran tenidos dignos de aquel siglo y la resurrección de entre los muertos, ni se casan ni se dan en casamiento. Así es que hay una cosa que podemos saber los que somos casados. Y Jesús le responde a ellos que sí hay una resurrección. Los que somos casados, a través de aquello podemos saber una cosa fabulosa. Y es que en la resurrección de los muertos, la vida va a ser mucho más fabulosa que cuando nos casamos. Y que ya no vamos a necesitar aquel casamiento, sino que de alguna u otra manera vamos a ser hermanos, que vamos a vivir comunitariamente y vamos a compartir de un gran espacio en la presencia de Dios. Y Él va a ser nuestro esposo. Y nosotros, su iglesia, su esposa. Así es que pensar en la resurrección no es algo tan alocado, pero debe ser algo deseado también. Y ese es un gran problema. El fariseo no cree en la resurrección no solamente por una cuestión de lógica, sino que incluso a él no le conviene. Porque el saduceo, si dije fariseo recién, estaba equivocado, saduceo. El saduceo busca hacer una situación, acaparar, atraer dinero para sí, generar riqueza para hoy día, porque total, mañana moriremos y ya no hay nada más. Así que tengamos la riqueza, vivamos de manera espectacular. ¿Sabe por qué la Biblia es tan motivadora para la generosidad? Es justamente porque hay una resurrección de los muertos, en donde el dinero de hoy no servirá para el mañana, en donde la comodidad de hoy día no va a ser necesaria para mañana, porque en la resurrección de los muertos no va a haber necesidad de ningún tipo, no va a haber necesidad en el corazón, en donde haya un espacio quizás de desazón, de desamor, porque Cristo va a estar presente y va a llenar nuestro corazón. No va a haber una necesidad de engañar a otro, por ejemplo, para quedarnos con su dinero. ¿Por qué? Porque Dios y Cristo, digamos, nos va a hacer suficiente ahí, en ese espacio de tiempo. Y eso va a ser lo fabuloso. Y es por eso que el creyente debe tener una claridad de anhelar ese espacio. Porque no es anhelar otra vida, sino que es anhelar al Señor de aquella vida. Y por eso la resurrección es tan importante para el apóstol Pablo, que termina diciéndonos, ¿saben qué? Si no existe la resurrección, somos dignos de lástima. La gente nos tiene que tener pena
con el cristianismo. Si no existe la resurrección, vana es nuestra fe, es basura. Si usted no cree en la resurrección, es mejor que ni crea en Cristo, queridos. Porque no funciona así. El cristianismo cree en la resurrección de los muertos. Cree no solamente en la resurrección de Jesús, sino que nosotros resucitaremos un día como Él resucitó. Y tendremos cuerpos glorificados y el mundo será limpiado de todo mal y de toda carencia. Y entonces vendrá el juicio. ¿Saben qué pasa si no hay resurrección de los muertos también? No solamente es que uno no anhela, ¿no?, ese espacio y que venga el Señor hacia nosotros, sino que además, si no hay resurrección, entonces no hay juicio. Y así es re fácil vivir la vida. No hay responsabilidad. Y no, queridos, el Señor nos hace responsables. Nos hace responsables de todo lo que Él nos ha entregado. Hace responsables de nuestra administración de la vida. Nos hace responsables de nuestra administración del dinero. Nos hace responsables de la educación de nuestros hijos. Nos hace responsables de cómo tratamos al prójimo. Nos hace responsables de cómo amamos nosotros también a nuestras esposas. Nos hace responsables de nuestro servicio, incluso de la iglesia. Nos hace responsables de cómo está nuestro corazón. Y entonces si uno muere y vuelve a nacer, pucha, hoy día me condorié, pero cuando nazca otra vez, en la otra vida, lo arreglo. Y no hay responsabilidad alguna. Nuestro Dios es el Dios de la responsabilidad. Y con eso no estoy queriendo decir de los horarios y cosas por el estilo, sino que Él se hace responsable incluso de lo que Él creó. La creación pecó, la creación cayó, la creación se ensució y trajo la muerte a este mundo. Y Él no dijo, va, que se la arreglen solo. No. Él se hizo responsable de lo que Él hizo, de lo que Él creó. De esa manera nosotros debemos aprender hoy también que, por lo tanto, si no hay resurrección y no hay juicio, comamos y bebamos, que mañana moriremos. Portémonos como queramos. Hagamos el daño que queramos o no. Busquemos las satisfacciones propias. Total, mañana moriremos y no hay más. Eso nos permite alejarnos de la generosidad. Eso nos permite ser motivadores de acapararlo todo. Eso nos permite buscar saciar nuestras comodidades de maneras infinitas, incluso tratando mal al otro. Porque si hay en nosotros una necesidad, por ejemplo, de algún día reventar y tratar mal a alguien, lo vamos a hacer. Porque no hay responsabilidad para más allá. Pero no. El Señor nos enseña que como hay resurrección, usted es responsable por lo que el Señor le ha entregado. Y que un día incluso va a ser juzgado por aquello. Y debemos ser responsables. Porque Dios no es Dios de muertos, sino Dios de vivos. Y entonces para Él todos viven. De hecho, la Biblia nos menciona que incluso el no creyente va a resucitar y va a ser juzgado. Todos vamos a resucitar, porque todos somos responsables delante de un Dios santo. Dios es un agente motivador incluso de la responsabilidad. Y nunca será un agente motivador de ver esta vida como el último espacio suficiente para nosotros, sino que siempre hay un anhelo mayor. El Señor nos presenta esto porque en la resurrección vamos a tener una verdadera vida, una vida aún mucho más abundante de la que podemos tener hoy día con Jesús. Si hoy día usted piensa que está completo, que se siente satisfecho por lo que Cristo ha hecho, imagínese hoy que Cristo le está diciendo, aún no está saciado todo por completo. Así que anhele aquello. Y entonces la iglesia ora y dice que el Señor venga pronto. Y ora todos los días al Señor. Señor, nosotros te necesitamos aquí reinando. Ya no queremos más de presidente a tal, te queremos a ti. Ya no queremos a tal reinando sobre nosotros haciendo leyes malas, te queremos a ti. Ya no queremos tal situación, te queremos a ti.
Ya no queremos ver gente que fallece y quizás por atención médica, porque sabemos que tú eres quien traerá la salud definitiva a este mundo también. No queremos ver más gente fallecer, porque sabemos que tú eres el Dios de la vida. No queremos ver más gente mentir, porque sabemos que tú eres el Dios lleno de la verdad. Y esta tierra se va a llenar de tu verdad, porque toda la tierra va a estar llena del conocimiento de la gloria de Dios, así como las aguas cubren, hermano. Así es que, queridos hermanos, en primer lugar debemos aprender que no podemos hacernos dueños de Jesús. Jesús no nos pertenece, nosotros le pertenecemos a Él. En segundo lugar, nosotros debemos aprender a anhelar aún más el día de la resurrección y por ende su pronta venida, que venga Jesús el Señor. Y en tercer lugar, aprender que justamente sin resurrección no hay responsabilidad y no hay verdadero deleite, porque quien desee satisfacerse con las necesidades de este mundo, nunca terminará satisfecho. Nunca. No hay mayor deleite en esta vida, sino Cristo el Señor. Que el Señor nos bendiga.